Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Un hermoso inicio de semana, siendo bendecidos por su palabra y su gran amor hacia cada uno de nosotros. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Sí, Señor. Amén. En esta nueva semana, nuestro tema es la luz radiante, enfocándonos hoy día en la autoridad de la palabra que nuestro Señor Jesucristo enseñó al pueblo. Acompáñenos en el libro de Juan, capítulo 7, versículo del 43 al 52. Note usted que en los últimos estudios realizados, notamos las diferentes reacciones de la gente a la revelación que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo. Y una y otra vez se ha subrayado la resistencia que experimentaban las personas para aceptar que Él era el enviado del Padre. Esto mismo ya había sido anticipado por el evangelista en su prólogo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. En esta semana, nuestro tema es la luz radiante, enfocados a explicar la importancia de la luz espiritual que Dios anhela que conozcamos y apliquemos en nuestras vidas. Pero en realidad, esta lucha entre la luz y las tinieblas la vemos a través de todo el Evangelio de Juan y sirve para revelar el gran estado en que se encuentra el corazón humano. Por eso es ingenuo pensar que las buenas nuevas de salvación van a tener una cálida recepción cuando sean anunciadas al mundo. Quizás podemos pensar que las personas no se convierten porque no se les ha explicado correctamente la verdad del Evangelio, o porque no han tenido la oportunidad de conocer a un cristiano que viva de forma coherente con la fe que profesa. Y aunque es cierto que en muchos casos esto puede tener algo que ver con su rechazo al mensaje del Evangelio, sin embargo, nada de todo ello se podía aplicar a las personas que tuvieron la ocasión de entrar en contacto con Jesús. Por un lado, la claridad de su enseñanza causaba una profunda admiración, aún entre sus más acérrimos opositores. Por otro lado, comprendían que era imposible que alguien pudiera hacer más señales que el que él hacía. Y en cuanto a su vida, él pudo dirigirse a sus enemigos y preguntarles sin temor cuál de ellos le podía redarguir de pecado. Así que la causa de su resistencia a creer en Jesús se debía únicamente a la rebeldía de sus corazones y a su falta de deseos
de hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto, esto no era solo un problema de aquellos judíos que estaban ahí escuchando a Jesús, sino que es un mal que afecta a toda la humanidad en todos los tiempos. El mundo no anhela, ni tampoco está dispuesto a conocer a Dios y entablar una relación personal con Él. Esto se hace cada vez más claro en la época en que vivimos ahora. Aún así, cuando el hombre es enfrentado directamente con la persona de Jesús y su mensaje, inmediatamente intenta justificar su incredulidad con las más variadas excusas y racionamientos. Pero en el fondo del problema, lo que persiste es la rebeldía del corazón humano contra su Creador. Como veremos en este pasaje, los judíos intentaron disfrazar esta rebeldía haciendo preguntas religiosas y fingiendo interés espiritual, pero en realidad, como el Señor ya les había dicho, no querían ir a Él para tener vida. En los pasajes anteriores tuvimos ocasión de considerar cómo con toda paciencia el Señor había dado respuesta a aquellas dudas que le habían planteado los judíos. Pero ahora había llegado el momento en que debían tomar una decisión en cuanto a Él. Y por eso en el párrafo que ahora estudiamos no vamos a ver ninguna intervención del Señor. Ahora eran ellos los que debían decidir qué iban a hacer con Jesús. Por así decirlo, el mismo Señor se sometía a ser juzgado por sus oyentes, pero como ya les habíamos advertido, debían juzgar con justo juicio. Esta falta de conocimiento lleva a muchos en nuestros días a expresar las más diversas opiniones sobre quién es Jesús. Como vamos a considerar a continuación, entre los judíos habían dos opiniones que parecían sobresalir. Algunos pensaban en él como el profeta prometido a Moisés, mientras que otros iban más allá y se atrevían a afirmar que era el Cristo. Y del mismo modo, cuando el evangelio se predica en este mundo, todo oyente ha de decidir de qué lado se va a poner, porque no hay espacio intermedio. Ahora bien, identificarse con Jesús implicará necesariamente enfrentar la oposición del mundo. Los judíos con los que Jesús había tratado tendrían que luchar contra su temor a las autoridades religiosas, puesto en cualquiera que creyera en él se constituiría inmediatamente en objetivo de su ira y menosprecio. Este conflicto entre la luz y las tinieblas perdura en el día de hoy, haciéndose patente cada vez que una persona se interesa por el Evangelio. Y como anticipó el Señor Jesucristo, esta lucha se puede manifestar en los ámbitos más variados de la vida. Ahora vemos el intento de prender a Jesús. Entre todas aquellas personas estaban también los alguaciles, que eran la guardia del templo al servicio del Sanedrín. Estos habían recibido la orden de buscar la oportunidad de prender a Jesús. Sin embargo, fueron incapaces de cumplir con su misión, y eso a pesar de que Jesús hablaba abiertamente en el templo donde ellos ejercían su autoridad, así que tuvieron que regresar con las manos vacías y dar cuenta de su fracaso ante los principales sacerdotes y fariseos, sabiendo que serían reprendidos por ello. ¿Por qué no fueron capaces de prender a Jesús? La principal razón la encontramos en el hecho que el evangelista ya había adelantado. Aún no había llegado su hora. Toda la autoridad y poder de los alguaciles quedaba reducida a nada en tanto que el Padre no lo permitiese. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La otra razón por la que no le habían arrestado era porque ellos también habían quedado fascinados por la enseñanza de Jesús. Es muy significativo que estos hombres que constantemente estaban en el templo vigilando todo lo que allí se hacía y que habrían escuchado infinidad de veces a los mejores oradores del judaísmo, sin embargo, no lograron ocultar delante de los principales sacerdotes y de los fariseos que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero, ¿cómo podían quedar indiferentes ante la palabra del mismo Hijo de Dios? Esta misma admiración por las palabras de Jesús
ha sido experimentada también por millones de personas en todas las épocas, porque su voz sigue resonando todavía por medio de su palabra escrita. Amado amigo, el poder de su palabra que no quede confinada o encerrada en el olvido de las personas. Más por el contrario, es nuestra responsabilidad el enseñarla y difundirla en nuestro entorno, en nuestras familias y, por qué no, en el mundo entero, con las redes digitales como herramienta de transmisión. Dios te dé esfuerzo y entereza a impulsar el Evangelio y su palabra, porque Él es la luz del mundo. Amén. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio.